Ahora, al nombrar este pueblecito de Santa Elena, donde estuvo el padre Bernabé viviendo, me viene al pensamiento qué es lo que hizo este hombre en ese pueblo, que a mí me impresionó mucho y algunas veces comenté con algún religioso diciendo qué es lo que hace un santo en un pueblo. Vivió en este pueblecito de Santa Elena y este pueblo era un pueblo ejemplar. Este hombre convirtió ese pueblo, de tal manera que era un pueblo llamativo por la devoción que había, como la gente hacía oración, como la gente acudía a la iglesia, como se veía muchas personas haciendo visitas al Santísimo en la iglesia, como cuando al anochecer se reunían allí a hacer oración. En fin, aquel pueblo estaba transformado. Y a mí me parece que esto, claro, no se puede, no son cosas, no son anécdotas, pero es lo que hacen los santos. Nosotros estábamos en otros pueblos, nos movíamos mucho, trabajábamos, hacíamos, organizábamos cosas, pero no cambiamos así los pueblos. El padre Bernabé era especial, el padre Bernabé era extraordinario. El padre Bernabé, yo no me imagino esos los santos cuyas vidas se escriben y que están luego los altares, que fueran más que el padre Bernabé. El padre Bernabé era un hombre totalmente de Dios, un hombre que nunca reñía a la gente, que todo el mundo le quería, que hablaba con toda sencillez, pero que su vida, que su figura, que su modo de caminar, de todo, era una predicación ambulante. Era un hombre que donde estaba, pues no se podía ser indiferente ante lo religioso. Eso no se puede explicar, yo no sé ni cómo decir, pero aquel hombre era para todos nosotros, nos daba ánimo para ser mejores, para ser más creyentes, para ser más consecuentes con lo que decíamos, porque él era un hombre totalmente consecuente en todo su ser, en todo, con lo que decía, con lo que estaba haciendo, con lo que traía entre manos. Hay que ver cómo a veces, cuando llegábamos a un sitio muy lejano, que creíamos aquí no habrá venido nunca ni ningún misionero, esto es un sitio inaccesible, de muchas horas, de ir a caballo, de andar subiendo y bajando barrancos, a sitios donde había muy poca gente, que creíamos que ningún misionero habría llegado allí. Enseguida, a poco tiempo de llegar, nos dábamos cuenta, porque nos hablaban ellos con grandes elogios, que ya había estado el padre Bernabé. El padre Bernabé ya les había llevado allí un mensaje, ya les había animado a que hicieran una capilla, y en fin, ya había hecho el cristianismo. Y había casado a alguno, había bautizado y les había visitado pastoralmente. Sobre esto de visitar los lugares más apartados, etcétera, en una ocasión estuvimos haciendo un pequeño recuento entre el padre Mario de Sangüesa y un servidor, y pudimos constatar que había levantado ya 14 capillas, 14 pequeñas iglesias. Para entonces ya había hecho ya 14 pequeñas iglesias en distintos lugares, apartados unos de otros, para que tuvieran lugar de reunión, para que pudieran celebrar la Eucaristía. De verdad, capillas sencillas, algunas de ellas, pero ya había levantado 14. Otros que han ido después, y como ha estado muchos años siguiendo trabajando, pues me imagino que el número habrá crecido muchísimo, pero al menos ya, cuando yo